Clara siempre supo que la vida no regala nada. A sus 72 años, sus manos nudosas contaban historias de una existencia tejida con hilos de esfuerzo, renuncia y un amor incondicional por su único hijo, Marcos. Desde que su esposo falleció prematuramente, Clara había levantado a Marcos sola, trabajando sin descanso en la mercería del barrio, día tras día, puntada tras puntada, ahorrando cada céntimo con una disciplina casi monacal. Su pequeña casa, modesta pero impoluta, era un santuario de recuerdos, donde cada objeto tenía su historia, su peso emocional. Pero para Marcos, de 45 años, un hombre consumido por la amargura de sueños rotos y deudas crecientes, esa casa era poco más que un lastre, un símbolo de la pobreza que, según él, lo había anclado. Sus visitas eran esporádicas, siempre precedidas de una llamada pidiendo dinero, una excusa para quejarse de su mala suerte y de cómo su madre no entendía sus grandes planes. Era una tarde de domingo, el aire pesado con el aroma a café y bizcocho casero que Clara siempre preparaba para él, cuando Marcos soltó la frase que se clavaría en el corazón de su madre como un puñal helado. Había llegado deprisa, con el ceño fruncido, y tras un breve saludo exigió: «Mamá, ¿no tienes algo más? Realmente necesito un buen pellizco esta vez. Lo que tienes aquí no es suficiente». Clara, con su mirada serena pero perspicaz, le ofreció una pequeña cantidad que había guardado, fruto de sus últimos arreglos de costura. Marcos la tomó con un gesto desganado, casi de desprecio. «Ya, esto es todo, ¿verdad? Siempre lo mismo. Parece que al final esa vieja no tiene nada. ¿Para qué me voy a engañar?». Sus palabras resonaron en la cocina silenciosa, cargadas de una indiferencia lacerante que dolía más que cualquier golpe. Clara solo asintió con una tristeza profunda en los ojos, sin decir palabra, pero en su interior algo se movió, algo que llevaba años gestándose, madurando en el silencio de su alma. Si te has sentido alguna vez menospreciado por aquellos a quienes más has dado, esta historia de dignidad y revelación podría ser la tuya. Las palabras de Marcos, pronunciadas con tal descaro, se grabaron en la mente de Clara, no con rabia, sino con una resignación teñida de una nueva determinación. «Esa vieja no tiene nada». Se repitió la frase una y otra vez mientras recogía los restos del bizcocho, cada miga un eco de la amargura que sentía. Pero no era una amargura estéril, era la chispa que encendería una acción largamente pospuesta. Clara había visto a Marcos caer una y otra vez, siempre buscando soluciones rápidas, siempre culpando a otros, siempre mirando a su madre como una fuente inagotable de recursos, más que como una persona. Lo había visto despilfarrar las pequeñas ayudas que le ofrecía, invertir en negocios sin futuro, abandonar empleos prometedores. El amor maternal de Clara era un mar profundo, pero incluso los mares tienen sus límites y sus corrientes ocultas. Ella se había preguntado muchas veces hasta dónde debía llegar su sacrificio. ¿Dónde estaba la línea entre ayudar y permitir un ciclo de irresponsabilidad? Esa tarde, la línea se dibujó con una claridad brutal. Marcos se había marchado tan rápido como había llegado, apenas despidiéndose, con el dinero ya en el bolsillo y la impaciencia de gastarlo brillando en sus ojos. Clara se sentó en su sillón favorito, el que había compartido con su esposo, y miró a su alrededor. No tenía grandes lujos, es cierto. No había joyas ostentosas ni cuadros caros, pero cada mueble, cada fotografía amarillenta, cada libro de su estantería contaba la historia de una vida vivida con propósito y amor. La casa no era solo ladrillos y cemento, era el refugio donde había criado a su hijo, donde había llorado y reído, donde había construido un legado invisible, un muro de valores y recuerdos que Marcos, en su ceguera, era incapaz de ver. Su nada era, de hecho, un universo entero. La pregunta ahora era, ¿cómo podía hacer visible ese universo a quien solo miraba con ojos de codicia? La quietud de la noche trajo consigo una profunda introspección para Clara. No era la primera vez que Marcos la menospreciaba, ni sería, probablemente, la última si ella no actuaba. Pero esta vez, las palabras «esa vieja no tiene nada» habían encendido una mecha diferente. Era como si el velo de la esperanza materna, esa fe inquebrantable en que su hijo algún día maduraría,
se hubiera rasgado por completo. Lo que quedaba era la cruda realidad de un hijo adulto, pero inmaduro, que veía en ella solo una billetera andante. Y Clara no quería ser recordada así. Quería que su vida, sus sacrificios, su amor, tuvieran un significado más allá de lo monetario, un legado que trascendiera el simple traspaso de bienes. Sentada en la oscuridad, las ideas comenzaron a tomar forma, ideas que llevaba tiempo rumiando, pero que la lealtad y el miedo a herir a Marcos le habían impedido ejecutar. Recordó las promesas que se había hecho a sí misma cuando su esposo falleció, que siempre protegería el futuro de su hijo, que le daría las herramientas para prosperar. Pero a veces, las herramientas no son dinero, sino lecciones. Y algunas lecciones son duras. Clara visualizó el futuro. ¿Qué pasaría si ella ya no estuviera? ¿Marcos estaría realmente preparado para enfrentarse al mundo solo, sin su red de seguridad? La respuesta, dolorosamente honesta, era no. Él no tenía la disciplina, ni la humildad, ni la visión a largo plazo para administrar ni siquiera lo poco que ella pudiera dejarle. Necesitaba un despertar, una confrontación con una verdad que él se negaba a ver. Y Clara, con toda la sabiduría acumulada en sus 72 años, se dio cuenta de que ese despertar no vendría de sus palabras, sino de sus acciones. Una decisión, hasta entonces temida, empezó a cobrar una fuerza ineludible en su corazón. Al amanecer, la decisión de Clara estaba firmemente arraigada. No era un acto de venganza, sino de amor. Un amor de madre que, aunque dolido, buscaba un bien mayor para su hijo, incluso si él no podía verlo en ese momento. Se vistió con su ropa más digna, la que guardaba para ocasiones importantes, y salió de casa con un propósito renovado. Su primer destino fue la antigua notaría de don Ernesto, un hombre de leyes con una reputación impecable y una empatía genuina, que había sido amigo de su difunto esposo. El despacho de don Ernesto era un lugar de solemnidad silenciosa, atestado de volúmenes de leyes y documentos antiguos, impregnado del aroma a papel viejo y sabiduría. Cuando Clara explicó el motivo de su visita, la voz de Marcos, «Esa vieja no tiene nada», se cernió en el ambiente como un fantasma. Don Ernesto escuchó con atención, su rostro un reflejo de la seriedad del asunto. Clara le contó sobre su vida, sobre sus ahorros, sobre la pequeña propiedad que poseía, no la casa, sino un terreno que su padre le había dejado en las afueras, una herencia modesta pero significativa que había cuidado con esmero, esperando el momento adecuado para desvelar su verdadero potencial. Le explicó su preocupación por Marcos, su falta de compromiso, su constante dependencia. Don Ernesto asintió, comprendiendo la compleja dinámica. Había visto muchas historias similares en su carrera. Las herencias, a menudo, revelaban las verdades más crudas de las familias. Clara no quería dejar a Marcos desamparado, pero tampoco quería perpetuar un ciclo de irresponsabilidad. Lo que buscaba era un testamento que fuera más que un simple reparto de bienes. Quería un testamento que fuera una lección, un espejo donde Marcos pudiera ver reflejada su propia realidad. El proceso de redactar el testamento fue meticuloso. Clara y don Ernesto dedicaron varias sesiones a discutir cada detalle, cada cláusula, cada intención detrás de sus decisiones. Clara no solo hablaba de propiedades y dinero, sino de sus esperanzas y sus temores, de la profunda decepción que sentía por la falta de dirección de Marcos y de su deseo de, incluso después de su partida, guiarlo hacia una vida más plena y consciente. «No quiero que reciba una herencia que le permita seguir hundiéndose en la apatía, don Ernesto», le dijo Clara, sus ojos llenos de una determinación que ocultaba el dolor. «Quiero que mi herencia sea una oportunidad, no una coartada para la pereza». Don Ernesto, con la sabiduría que dan los años de experiencia, comprendió que Clara no buscaba castigar, sino educar. Ella quería que su testamento fuera un acto final de amor, un último intento de sacudir a su hijo de su letargo. La propiedad que Clara había guardado celosamente, ese terreno a las afueras, era la pieza central de su plan. No era un terreno grande ni lujoso, pero tenía potencial, un valor que solo podía ser desbloqueado con trabajo y visión. Pero Clara sabía que Marcos no vería ese potencial, solo vería un problema, un esfuerzo que él no estaba dispuesto a realizar. Así,
La redacción del testamento se convirtió en un arte, una cuidadosa orquestación de condiciones y legados que buscarían un equilibrio entre la seguridad y la responsabilidad. Mientras don Ernesto plasmaba en papel las últimas voluntades de Clara, ella sentía una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por tomar las riendas de su legado, tristeza por la amarga necesidad de hacerlo de una forma tan intrincada. ¿Podría este documento legal realmente forzar un cambio en el corazón de su hijo? La esperanza era tenue, pero real, y se aferró a ella con la misma fuerza con la que había vivido toda su vida. Los meses siguientes transcurrieron con una quietud inusual en la vida de Clara. Había una nueva determinación en su mirada, una paz que solo proviene de tomar una decisión difícil, pero necesaria. Marcos, por su parte, seguía en su misma rutina. Sus llamadas para pedir dinero eran cada vez más urgentes, sus excusas más elaboradas y su desinterés por la vida de su madre más evidente. «Mamá, ¿cuándo vas a dejar de vivir con lo justo?», le espetó en una ocasión sin darse cuenta de la ironía de sus propias palabras. «Hay que ser ambicioso, tener cosas. ¿Para qué vives así si no tienes nada que disfrutar?». Clara solo sonreía con melancolía, sin entrar en confrontaciones. Sabía que sus palabras serían inútiles. La verdad, la cruda realidad de lo que ella tenía, se revelaría a su debido tiempo, de la forma que ella había orquestado. La relación entre madre e hijo se había vuelto una danza extraña. Marcos exigiendo, Clara ofreciendo lo mínimo necesario, y ambos encerrados en sus propias percepciones. Clara, sin embargo, dedicó su tiempo a algo más que esperar. Se unió a un grupo de voluntariado en el centro del barrio, ayudando a ancianos con sus compras y papeleos. Encontró consuelo y propósito en dar a otros, en sentirse útil y valorada por quienes apreciaban su compañía y su sabiduría, no por lo que poseía. Su casa, aunque modesta, se convirtió en un centro de reunión para sus nuevas amistades, un lugar lleno de risas y conversaciones, un contraste con el silencio pesado que se cernía cada vez que Marcos la visitaba. Estaba construyendo un nuevo legado, uno de conexiones humanas y bondad, que estaba muy lejos de lo que su hijo consideraba tener algo. Cada día que pasaba, la fuerza interior de Clara se consolidaba, preparándola para el momento inevitable que se acercaba. Lamentablemente, como la vida misma, los años avanzaron y la salud de Clara comenzó a declinar. No fue un declive dramático, sino una suave retirada, como una marea que se retira lentamente de la orilla. Los achaques propios de la edad se hicieron más presentes, sus pasos más lentos, su energía más escasa. Marcos, absorto en sus propias preocupaciones y deudas, apenas notó los cambios sutiles. Sus visitas se hicieron aún más esporádicas, y cuando iba, su impaciencia por terminar la visita obligada era palpable. Clara, desde la serenidad de su silla junto a la ventana, lo observaba con una mezcla de tristeza y una extraña paz. Sabía que su tiempo era limitado y que la verdad sobre su nada se revelaría pronto. En sus últimos meses, Clara recibió más visitas de sus nuevas amistades del centro de voluntariado que de su propio hijo. Eran mujeres y hombres que la valoraban por su buen humor, su sensatez y su generosidad de espíritu. Le llevaban flores, le preparaban caldos, le contaban las últimas noticias del barrio. Eran, de alguna manera, la familia que Marcos no estaba siendo. Estas interacciones reafirmaron a Clara en su decisión. Su verdadero tesoro no eran las posesiones, sino las relaciones, el impacto que había tenido en la vida de otros. Y era eso lo que quería enseñar a su hijo, aunque fuera a través de un testamento, un documento frío que, esperaba, encendería una llama en su corazón. La fragilidad de su cuerpo contrastaba con la fortaleza inquebrantable de su espíritu. Se sentía lista para el momento en que su legado se revelara no solo a Marcos, sino al mundo, para que la verdad de su nada se escuchara por fin. Finalmente, el día que Clara había previsto, aunque nunca deseado, llegó. Se fue en paz, en su propia cama, rodeada de la tranquilidad de su hogar y de los últimos rayos de sol que se colaban por la ventana. Sus vecinas y amigas, alertadas por su silencio esa mañana,
la encontraron con una sonrisa serena en el rostro. La noticia de su fallecimiento se extendió rápidamente por el barrio, causando una ola de tristeza y respeto. Clara había sido un pilar silencioso para muchos. Marcos, por supuesto, fue informado. Su reacción inicial fue una mezcla confusa de sorpresa y una preocupación superficial. La realidad de la muerte de su madre le golpeó más como un inconveniente que como una pérdida profunda. Su primer pensamiento, egoísta e inmediato, fue: ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con lo que le pueda dejar? El funeral fue modesto, pero lleno de gente. Las calles cercanas a la iglesia estaban abarrotadas de vecinos, amigos y todas las personas a las que Clara había ayudado o simplemente había saludado con una sonrisa amable a lo largo de los años. Marcos se sintió extraño en medio de tanta gente que, al parecer, conocía a su madre mucho mejor que él. Escuchó anécdotas, elogios a su generosidad, a su fortaleza, a su sabiduría, cosas que él nunca había percibido. Se sintió un intruso en la historia de su propia madre, un espectador en lugar de un protagonista. Durante la homilía, el sacerdote habló de Clara como una mujer de fe inquebrantable y de corazón noble, que había construido su riqueza no en bienes materiales, sino en actos de bondad. Marcos escuchó esas palabras con una creciente inquietud. ¿Había algo que él no supiera? ¿Qué significaba todo esto? La semilla de la duda empezaba a germinar en su mente, una premonición de que la lectura del testamento podría traer más que simplemente la promesa de una herencia. Una semana después del funeral, la convocatoria para la lectura del testamento llegó a Marcos por correo certificado. La carta, elegante y formal, provenía del bufete de don Ernesto. Marcos había estado esperando este momento con una mezcla de impaciencia y una cierta arrogancia. En su mente, su madre apenas tenía nada de valor. La casa, sí, era suya. Pero más allá de eso, ¿qué? Unos muebles viejos, recuerdos sentimentales que a él no le interesaban. Esa vieja no tiene nada. Se había repetido a sí mismo una y otra vez para justificar su desdén. Ahora, finalmente, la verdad se revelaría. Sería un simple trámite, pensó. Un paso más para cerrar este capítulo y seguir adelante con su vida. Quizás vendiendo la casa para obtener un dinero que le permitiera saldar deudas y por fin empezar ese gran negocio que siempre posponía. El día señalado, Marcos se presentó en el despacho de don Ernesto con una puntualidad inusual. Llevaba un traje oscuro, más por obligación social que por respeto, y su semblante reflejaba una impaciencia apenas disimulada. En la sala de espera, para su sorpresa, encontró a dos de las amigas más cercanas de su madre, Carmen y Rosario, sentadas con expresiones graves y los ojos aún enrojecidos por el luto. Marcos las saludó con un asentimiento breve, sintiéndose incómodo en su presencia. ¿Qué hacían ellas allí? ¿Eran acaso meras formalidades, testigos sin importancia? Don Ernesto les recibió a todos con su habitual solemnidad. El ambiente en el despacho era denso, cargado de expectativas y una tensión apenas contenida. Sobre la mesa de caoba pulida, un grueso sobrelacrado esperaba, el sello de la última voluntad de Clara. Marcos sintió una punzada de nerviosismo a pesar de su anterior convicción. ¿Y si su madre, después de todo, había ocultado algo? La posibilidad, por remota que pareciera, comenzaba a inquietarle. Don Ernesto desdobló lentamente el pergamino, el crujido del papel rompiendo el silencio sepulcral de la habitación. Marcos se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar la parte que le concernía, ignorando por completo la solemnidad del momento. Carmen y Rosario, por el contrario, permanecían sentadas, con las manos entrelazadas, una mezcla de tristeza y expectación en sus rostros. Don Ernesto comenzó a leer con voz clara y pausada, su tono profesional, pero con un matiz de respeto hacia la memoria de Clara. Empezó con las disposiciones generales, el deseo de un funeral sencillo, agradecimientos a los amigos. Marcos bostezó mentalmente, deseando que el preámbulo terminara. Entonces, el abogado llegó a la parte de los legados. Marcos se enderezó. «A mi querido hijo Marcos», comenzó don Ernesto, y Marcos sintió un atisbo de satisfacción. «Le lego la casa familiar, con la condición de que...»
Marcos interrumpió, incapaz de contenerse. Con la condición de que, ¿hay alguna trampa? Don Ernesto levantó una mano para silenciarlo, su mirada firme. Por favor, señor Marcos, le ruego que espere a que termine. Continuó leyendo. Con la condición de que resida en ella un mínimo de 6 meses al año durante los próximos 5 años y de que mantenga la propiedad en perfecto estado, sin posibilidad de venta o alquiler hasta que se cumplan dichas condiciones. Además, tendrá la responsabilidad de mantener el huerto trasero y donar el excedente de su producción a la parroquia local, como yo solía hacer. Marcos abrió la boca, atónito. ¿Condiciones? ¿Y el huerto? Él odiaba la jardinería. Su madre, ¿qué había hecho? Aquello no era una herencia, era una obligación, una carga. Su frustración inicial era palpable, pero lo que vendría a continuación transformaría su impaciencia en una auténtica conmoción. Marcos no podía creer lo que oía. ¿Vivir en esa casa 6 meses al año? ¿Mantener un huerto? ¿Donar la producción? Su plan de vender la propiedad para capitalizar se esfumaba como humo. Su rostro enrojeció de ira. «Esto es una barbaridad», exclamó, golpeando ligeramente la mesa. «Mi madre no podía hacerme esto. Es un abuso. Quería deshacerme de esa casa, no que me encadenara a ella». Don Ernesto, imperturbable, continuó leyendo, ignorando el arrebato de Marcos. Carmen y Rosario intercambiaron miradas, sus expresiones indescifrables. El abogado, con un gesto tranquilo, pasó a la siguiente cláusula, que era aún más inesperada para Marcos, y sin duda, un golpe a su ya maltrecha autoestima. En cuanto a las cuentas bancarias y otros activos financieros, continuó don Ernesto, mi voluntad es que se destine una suma significativa para la creación de la Fundación Clara, cuyo propósito será ayudar a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad, proporcionándoles vivienda y apoyo. Mis amigas, Carmen y Rosario, han sido nombradas fideicomisarias de esta fundación y serán las encargadas de su administración. Marcos se quedó boquiabierto. ¿Una fundación? ¿Con su dinero? ¿El dinero de su madre, que él siempre había creído escaso? ¿Y sus amigas como administradoras? ¿Significaba esto que el dinero que él siempre había supuesto que sería suyo, que siempre había esperado, no lo era? La idea de una fundación manejada por esa gente le pareció una afrenta personal. Su madre, la vieja que no tenía nada, estaba revelando una faceta que él jamás había imaginado. El desconcierto se mezclaba con una rabia creciente, pero lo que vendría después lo dejaría completamente mudo. La revelación de la Fundación Clara fue un mazazo para Marcos. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. No solo su madre había puesto condiciones a la casa, sino que también había destinado la mayor parte de su fortuna a una causa benéfica, dejándolo a él con lo que consideraba migajas y bajo estricto control. La furia se acumulaba en su pecho, una sensación de traición profunda. ¿Qué fortuna? ¿De qué está hablando, don Ernesto?, inquirió con voz ahogada. Mi madre siempre vivió con lo justo. Esto no puede ser cierto. Pero el abogado, con un brillo en los ojos que Marcos no supo interpretar, simplemente le pidió que tuviera paciencia. Había más, mucho más que revelar. Y esta siguiente parte no se trataba de dinero, sino de algo que Marcos había despreciado durante años, considerándolo inútil y sin valor. Y finalmente, prosiguió don Ernesto, ajustándose las gafas, respecto a la pequeña parcela de terreno en la zona de El Olivar, Marcos resopló. Ah, ¿el terreno ese del que nunca quiso hablar? Otro lastre, seguro. Un pedazo de tierra sin valor, lleno de malas hierbas, que nadie querría comprar. Carmen y Rosario se miraron con una expresión de expectación, mientras Marcos ya se imaginaba el esfuerzo que le costaría deshacerse de esa parcela inútil. Sobre ese terreno, continuó el abogado, su voz adquiriendo un tono más enfático, mi querida Clara dejó instrucciones muy específicas y un anexo legal que ha sido ejecutado discretamente en los últimos meses. Marcos, aunque impaciente, no pudo evitar sentir una punzada de curiosidad. ¿Qué anexo legal podía haber en un terreno baldío? Se preparó para escuchar alguna otra obligación trivial, sin sospechar que el valor de esa nada estaba a punto de desvelarse de la forma más impactante y transformadora. La verdadera herencia de Clara estaba a punto de ser expuesta
y no era lo que Marcos esperaba en absoluto. Don Ernesto hizo una pausa dramática, mirando a Marcos con una seriedad que el joven nunca le había visto. En los últimos meses, su madre, de forma muy discreta y con una visión admirable, ha gestionado la recalificación de ese terreno en el olivar. Con la ayuda de un arquitecto urbanista de renombre y el ayuntamiento, se ha aprobado un proyecto para construir un complejo de viviendas sociales para personas mayores en ese lugar. La parcela, que usted siempre consideró sin valor, es ahora una inversión con un valor de mercado que supera con creces el resto de su patrimonio, y ya cuenta con los permisos y un inversor interesado en desarrollarlo. La voz del abogado resonó en el despacho, y Marcos se quedó helado. La vieja, que no tenía nada, había orquestado un plan maestro, un golpe de genialidad que él jamás habría imaginado. Marcos sintió un mareo. ¿Recalificación? ¿Viviendas sociales? ¿Un valor de mercado que superaba con creces el resto de su patrimonio? Su mente luchaba por procesar la información. Aquella parcela que él había despreciado, de la que su madre nunca hablaba, era en realidad un tesoro. Pero no era solo el valor económico lo que le golpeaba. Era la astucia, la previsión, la discreción con la que su madre había trabajado. Clara, a quien él había considerado una mujer simple, una ama de casa con poco mundo, había sido una estratega brillante. La revelación no solo le arrebataba la herencia monetaria que esperaba, sino que también desmoronaba por completo la imagen que tenía de su madre. La rabia inicial se transformó en una vergüenza abrasadora. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había subestimado de tal manera a la mujer que le había dado la vida? Las implicaciones de esta revelación iban mucho más allá del dinero. Era una confrontación directa con su propia ignorancia y arrogancia. Una lección que se extendía mucho más allá de lo material. El abogado continuó explicando los detalles del proyecto de viviendas sociales, cómo Clara había dedicado sus últimos años a trabajar en ello en secreto, buscando inversores y gestionando trámites burocráticos con una paciencia y astucia que habrían sorprendido a cualquiera. Había visualizado ese terreno, no como un pedazo de tierra baldío, sino como un refugio, un lugar de dignidad para aquellos que, como ella, habían trabajado toda su vida y merecían un hogar seguro. Marcos escuchaba, pero sus oídos procesaban a duras penas. Cada palabra de don Ernesto era un clavo más en el ataúd de su percepción errónea. Su madre no era la mujer ingenua que él creía, ni la pobre que no tenía nada. Era una visionaria, una mujer de acción, alguien que había utilizado su inteligencia y su corazón para construir un legado significativo, no para sí misma, sino para los demás. Carmen y Rosario, visiblemente emocionadas, asintieron con las cabezas. Ellas conocían el sueño de Clara, habían sido cómplices de su discreto trabajo, pero el alcance total del proyecto seguía siendo impresionante incluso para ellas. Marcos sentía las miradas de las dos mujeres sobre él, miradas que no eran de reproche, sino de una profunda tristeza. Una tristeza por él, por su ceguera, por la oportunidad que había tenido de conocer a su madre en su verdadera dimensión y que había desperdiciado. La humillación se apoderó de él. Las palabras, esa vieja no tiene nada, resonaban ahora como un eco hueco, una prueba irrefutable de su propia miopía. El testamento no era solo un documento legal, era una reprimenda silenciosa, una poderosa declaración de independencia y propósito de una mujer que él había encasillado y menospreciado. Y la vergüenza era solo el principio de lo que vendría después. Don Ernesto finalizó la lectura del testamento con una mirada significativa a Marcos. Así que, como ve, señor Marcos, su madre no solo tenía algo, sino que tenía una visión, una generosidad y una capacidad de gestión que muchos envidiarían. Su legado no es solo material, sino social y emocional. La parcela que usted consideró nada es ahora la base de un futuro prometedor para muchas personas. Marcos no sabía qué decir. Su mente estaba en un torbellino de emociones. Rabia, vergüenza, incredulidad y una punzada de remordimiento que empezaba a abrirse paso a través de su ego blindado. Se dio cuenta de que su madre, en lugar de dejarle una fortuna que él probablemente habría despilfarrado, le había legado una lección dolorosa, sí,
pero innegablemente justa. Carmen y Rosario, con lágrimas en los ojos. El aroma de lilas que tanto le gustaban a Elvira se volvió más tenue en los últimos meses. No era solo el jardín. Era como si la esencia misma de su presencia se estuviera desvaneciendo lentamente de las estancias de la casa que había sido su refugio y su fortaleza durante décadas. Los jarrones, que antes desbordaban vida, ahora contenían solo unas pocas ramas secas, un eco de la belleza que alguna vez celebraron. Su hijo, Ricardo, apenas notaba la diferencia. Sus visitas, cada vez más esporádicas, se limitaban a un breve saludo, una mirada rápida al reloj y alguna excusa para marcharse, siempre antes de que Elvira pudiera terminar de contarle sus días o alguna anécdota de su juventud. Él seguía inmerso en su propia burbuja de ambiciones y, sobre todo, de un desdén mal disimulado hacia todo lo que no produjera un beneficio inmediato o un estatus visible. ¿Qué haces con todo este cachivache, mamá? Nadie quiere ya estas antiguallas, solía decir, señalando los muebles que Elvira había restaurado con sus propias manos, piezas con historias que se remontaban a sus abuelos. Elvira, en lugar de replicar, solo sonreía con una tristeza que él no percibía o no quería percibir. Por dentro, sin embargo, su mente era un torbellino de decisiones silenciosas, un mapa intrincado que estaba dibujando con la meticulosidad de una artista, pieza por pieza. Sabía que el tiempo era un lienzo limitado, y cada trazo debía ser definitivo, imborrable. La paz que encontraba en el silencio, a menudo interrumpida por la indiferencia de su único hijo, le daba la claridad que necesitaba para poner sus asuntos en orden, no solo materiales, sino también emocionales, sellando su legado de una forma que él jamás esperaría. Los días de Elvira transcurrieron entre la lectura de viejos libros de jardinería y la cuidadosa revisión de documentos que guardaba en un viejo cofre de madera. Sus manos, antes firmes y ágiles, temblaban ligeramente al hojear los papeles, pero su determinación permanecía inquebrantable. Cada carta, cada recibo, cada título de propiedad era un fragmento de su vida, una pieza de un rompecabezas que ahora ensamblaba con un propósito claro. Su amiga de toda la vida, Carmen, la visitaba a menudo, compartiendo un té y escuchando las reflexiones de Elvira, que hablaban más de la vida vivida que de la enfermedad que la consumía. Una persona no es solo lo que tiene, Carmen, sino lo que hace con lo que tiene y lo que deja, decía Elvira, mientras sus ojos se perdían en el horizonte a través de la ventana. Ricardo, ajeno a estas conversaciones íntimas y al declive silencioso de su madre, seguía su ritmo frenético. Llegaba, hacía un comentario superficial sobre su salud o el desorden de la casa, y se marchaba, a menudo con prisas, como si la presencia de su madre fuera una obligación más en su apretada agenda, algo que cumplir antes de pasar a asuntos más importantes. No había un atisbo de curiosidad en él sobre los planes de Elvira, ni sobre su estado anímico, mucho menos sobre lo que ella estaba construyendo en sus últimos meses. Él ya había asumido que, al final, todo lo que ella poseía, que en su mente era poco y carente de valor, sería suyo por derecho. Esta convicción inquebrantable de Ricardo, su ceguera ante la riqueza silenciosa que lo rodeaba, era precisamente lo que Elvira había previsto, lo que había alimentado sus decisiones más cruciales, forjando un camino que se desviaría por completo de sus expectativas. La noticia del fallecimiento de Elvira llegó como un susurro en la comunidad, pero para Ricardo fue un evento de logística más que de duelo. Por supuesto, sintió una punzada, una leve contracción en el pecho, pero rápidamente la racionalizó. Era su hora, se dijo. Organizó el funeral con una eficiencia casi mecánica, eligiendo las flores más sobrias y el ataúd más discreto, siempre pensando en el coste y en la imagen. Durante el velatorio se mostró compuesto, aceptando las condolencias con una falsa solemnidad que no engañó a los más cercanos a Elvira, como Carmen, quien observaba con una mezcla de pena y reproche. Ricardo hablaba de su madre en términos genéricos, de su buena persona y de lo mucho que la extrañaría, pero sus ojos a menudo se desviaban hacia el mobiliario antiguo, las obras de arte menores que decoraban la casa, ya calculando mentalmente
¿cómo podría deshacerse de ellas? Por fin podré darle un aire moderno a esta casa, pensaba, mientras asentía a las palabras de consuelo de los vecinos. Nunca se detuvo a pensar en el vacío que dejaba su madre, ni en el impacto de su ausencia en las vidas de aquellos que realmente la apreciaron. Su mente ya estaba en la siguiente fase, en lo que él consideraba la recuperación de una herencia que creía haber esperado demasiado tiempo. La forma en que Ricardo abordó la pérdida de su madre, con una mezcla de pragmatismo frío y una ligera impaciencia, era un reflejo perfecto de la dinámica de su relación. Una dinámica que, sin que él lo supiera, había sido el catalizador para las decisiones más importantes que Elvira había tomado en sus últimos días, y que pronto vería la luz en la lectura de un documento que guardaba secretos inesperados. Apenas se habían secado las lágrimas en el rostro de Carmen y las sonrisas forzadas en el de Ricardo, cuando este último ya estaba impaciente por contactar con el abogado. El velatorio y el entierro eran trámites necesarios, pero lo que realmente le interesaba era la parte seria del asunto. Ricardo estaba convencido de que su madre, siendo una mujer sencilla y con una vida modesta, no tendría mucho que legar, pero cualquier cosa era mejor que nada. En su mente, los bienes de Elvira se resumían en la casa antigua, algunos muebles viejos y, quizás, una pequeña cuenta bancaria. «Esa vieja no tiene nada», había dicho a su esposa en más de una ocasión. Un comentario que reverberaba en los pasillos vacíos de la casa, esperando ser desmentido. Llamó al despacho del notario al día siguiente del entierro, mostrando una urgencia que rayaba en la indecencia. Quería que todo se resolviera lo antes posible, para poder pasar página y dedicarse a sus propios proyectos, que siempre parecían más grandiosos y significativos que cualquier cosa que su madre hubiera hecho. El abogado, don Emilio, un hombre de edad avanzada con una mirada serena y una reputación impecable, le informó que la lectura del testamento se haría en un par de semanas, el tiempo prudencial para reunir a los pocos involucrados y preparar la documentación. Ricardo gruñó, impaciente. ¿2 semanas? ¿Para qué? Si total, la señora Elvira no tenía grandes propiedades, musitó con desdén. Don Emilio, sin inmutarse, solo asintió, su rostro impasible, guardando el misterio de un documento que él sabía que guardaba mucho más que simples propiedades. El abogado sabía que las apariencias engañaban, y que Elvira había sido una mujer de muchas capas, cada una de ellas revelándose solo a su debido tiempo, justo cuando el velo de la ignorancia de Ricardo fuera levantado. El día de la lectura del testamento amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo presagiara el torbellino emocional que estaba por desatarse. Ricardo llegó a la notaría con un traje impecable, pero con una actitud arrogante y un aire de impaciencia apenas disimulado. Se sentó en la sala de espera, hojeando una revista sin prestar atención, convencido de que sería un trámite rápido y poco relevante. A su lado estaba Carmen, la amiga de Elvira, invitada por la misma difunta, quien sostenía un pañuelo de encaje en sus manos, con los ojos hinchados por el luto genuino. Su presencia, para Ricardo, era una molestia, un recordatorio de la vieja guardia de su madre. La sala se llenó lentamente con otros rostros, un par de primos lejanos de Elvira, a quienes Ricardo apenas conocía, y la señora Manuela, una vecina que había cuidado de Elvira en sus últimos meses y a quien Elvira apreciaba profundamente. Ricardo los miró a todos con un aire de superioridad, como si fueran meros figurantes en su propio drama de herencia. «No sé por qué tanta gente para esto», murmuró por lo bajo. Don Emilio, el notario, entró en la sala con un legajo de papeles en la mano y una expresión grave. Se sentó en la cabecera de la mesa y miró a cada uno de los presentes, deteniéndose un momento más en Ricardo. El ambiente se volvió denso, cargado de una expectativa silenciosa que Ricardo, en su arrogancia, confundía con aburrimiento. Estaba ansioso porque el abogado se despachara con las nimiedades y pasara a la parte que, según él, le correspondía por derecho. Lo que no sabía era que Elvira había tejido una red de afectos y valores que trascendían con creces la mera riqueza material, una red que estaba a punto de desvelarse y de redefinir lo que él entendía por nada. Don Emilio carraspeó suavemente, rompiendo el tenso silencio de la sala. Abrió la carpeta de cuero y extrajo el documento, doblado con precisión.
Buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia para la lectura del testamento de doña Elvira Castro. Comenzó con voz pausada y clara. Ricardo se enderezó ligeramente, preparándose para la inevitable letanía de cláusulas legales y porcentajes insignificantes. El notario continuó. Doña Elvira dejó estipuladas sus últimas voluntades con gran detalle y previsión. Es un documento que refleja su carácter, su generosidad y, sobre todo, su profunda sabiduría. Ricardo resopló imperceptiblemente, impaciente con lo que consideraba preámbulos innecesarios. Se cruzó de brazos, su mirada oscilando entre el reloj de pared y las ventanas empañadas. Don Emilio leyó las primeras cláusulas, que detallaban legados menores. Un pequeño lote de tierras a la Fundación Local de Protección de Animales, una donación a la parroquia del barrio y un agradecimiento explícito a la señora Manuela por su invaluable compañía y cuidados. Ricardo, que había estado a punto de interrumpir, se detuvo. ¿La señora Manuela? ¿Por qué la nombraba su madre en un testamento? Se sentía irritado por la consideración de su madre hacia personas ajenas a la familia, mientras él, el único hijo, aún no había sido mencionado. Su ego se sentía herido. La idea de que su madre tuviera tiempo y recursos para considerar a otros antes que a él era exasperante. Este inicio, lejos de ser el monótono prólogo que esperaba, ya estaba sembrando las primeras semillas de duda e inquietud en su mente, desestabilizando su cómoda narrativa de una herencia insignificante y exclusiva. La paciencia de Ricardo se ponía a prueba, sin saber que esto era solo el comienzo de una revelación que desafiaría cada una de sus preconcepciones. La lectura continuó, y cada palabra de don Emilio parecía un puñal sutil clavado en las expectativas de Ricardo. Se revelaron una serie de legados que, aunque no sumaban grandes fortunas, tenían un valor sentimental inmenso y una historia que Elvira había sabido preservar. A Carmen, su amiga, le legó el broche de plata que había pertenecido a su propia madre, un objeto que compartieron en tantos recuerdos de juventud. A los primos lejanos les dejó los álbumes de fotos familiares, una colección que documentaba generaciones y que Ricardo siempre había considerado trastos viejos. La señora Manuela, para sorpresa de todos, recibió no solo un agradecimiento, sino también el usufructo vitalicio del pequeño apartamento anexo a la casa principal, que Ricardo ni siquiera sabía que existía como entidad separada. Para que tenga un lugar digno y tranquilo donde vivir, leyó don Emilio, la voz de Elvira resonando a través de sus palabras. Ricardo no podía creerlo. ¿Usufructo? ¿A una vecina? Sentía que su madre estaba despojándolo de lo que por derecho consideraba suyo, fragmentando una supuesta fortuna que ahora se le antojaba menguar a cada instante. Su rostro, antes arrogante, comenzó a mostrar signos de incredulidad y enfado. Cada objeto, cada pequeño acto de generosidad descrito en el testamento era un golpe a su visión materialista y egocéntrica del mundo. Empezaba a vislumbrar que la nada que su madre poseía era, en realidad, un universo de valores y afectos que él nunca había valorado, ni siquiera percibido. La verdadera riqueza de Elvira no se medía en euros, sino en los lazos invisibles que había tejido a lo largo de su vida. Y Ricardo estaba a punto de comprender la magnitud de esa riqueza de la manera más dolorosa. El notario hizo una breve pausa, sus ojos escudriñando los rostros de los presentes, especialmente el de Ricardo. Carmen secó una lágrima silenciosa, conmovida por la generosidad de su amiga. Los primos asintieron con solemnidad, comprendiendo el valor de los recuerdos que Elvira les confiaba. Ricardo, por su parte, estaba a punto de explotar. Su impaciencia había dado paso a una furia contenida. ¿Pero cuándo va a hablar de algo importante? ¿De la casa? ¿Del dinero? Pensó, sudando frío. Don Emilio prosiguió. Y la siguiente sección del testamento era la que Ricardo había estado esperando con una mezcla de pavor y avaricia. En cuanto a los bienes inmuebles, comenzó el notario, y Ricardo contuvo la respiración. La propiedad principal, la casa donde doña Elvira residió toda su vida, y el terreno colindante, que incluye el huerto y el jardín botánico, ha sido valorada en una suma considerable que supera con creces las expectativas generales. Ricardo abrió los ojos de par en par. ¿Jardín botánico? ¿Suma considerable? Él siempre había pensado que la casa era vieja,
deteriorada, y el jardín un simple capricho de su madre. La tasación que el notario mencionó, una cifra que triplicaba sus estimaciones más optimistas, lo dejó boquiabierto. Los murmullos se extendieron por la sala. Elvira no era una mujer sin nada. Había sido una mujer de gran previsión, que había invertido en la tierra, en el tiempo y en el cuidado de su patrimonio, sin alardes ni ostentación. La frase «esa vieja no tiene nada» resonó en la cabeza de Ricardo, ahora cargada de una ironía amarga. Estaba en shock, la realidad desmoronando la torre de prejuicios que había construido sobre su madre. El verdadero golpe, sin embargo, aún estaba por venir, la cláusula que desvelaría la verdadera intención de Elvira, una intención que iba mucho más allá del valor monetario de sus propiedades. El notario continuó, y la sala quedó en silencio absoluto, expectante. La tensión era palpable, especialmente para Ricardo, cuyo pulso se aceleraba. La magnitud de la herencia se había revelado, y su mente ahora solo podía pensar en el control y la posesión de tal patrimonio. Sin embargo, don Emilio introdujo una cláusula que cambió por completo la atmósfera, una que nadie, excepto él y quizás Carmen, había previsto. Con respecto a la propiedad principal y el terreno colindante, doña Elvira, en un acto de profunda consideración por su legado y la comunidad que tanto amó, ha dispuesto lo siguiente, leyó el abogado, su voz resonando con una solemnidad inquebrantable. Ricardo se inclinó hacia adelante, intentando descifrar el significado detrás de las palabras. ¿Legado? ¿Comunidad? La casa y el terreno anexo serán donados a la Fundación Semillas de Esperanza, una organización dedicada a la educación medioambiental y la rehabilitación de jóvenes en riesgo de exclusión social. Esta donación se hace con la condición expresa de que la casa se convierta en un centro de aprendizaje y el jardín botánico se preserve como espacio abierto al público para fines educativos y terapéuticos. Un silencio atónito llenó la sala. Ricardo sintió un frío recorrer su espina dorsal, un vacío en el estómago. ¿Donado? ¿A una fundación? ¿Su casa, la que él ya había imaginado remodelada y vendida por un precio exorbitante? La incredulidad se transformó en una rabia silenciosa, sus puños apretados bajo la mesa. Aquella nada que su madre tenía y que él despreciaba, ahora se revelaba como un tesoro, no para él, sino para una causa que él nunca habría considerado. Este era el primer gran giro, el momento en que la verdad de la generosidad y el propósito de Elvira se imponían sobre la avaricia de su hijo, dejando claro que su legado no sería para él, sino para el mundo que ella había cultivado con tanto amor. La respiración de Ricardo se volvió superficial y entrecortada. El shock era tan profundo que le costaba procesar las palabras del notario. La casa, el jardín, todo lo que había despreciado y a la vez anhelado, no sería suyo. Se había esfumado, destinado a un propósito que él no entendía ni valoraba. «Pero eso es una locura, una injusticia», exclamó finalmente, incapaz de contener su indignación, su voz rompiendo el silencio sepulcral. Don Emilio le dirigió una mirada firme. «Señor Ricardo, la voluntad de doña Elvira es clara y legalmente vinculante». Los demás presentes observaban la escena con una mezcla de compasión y asombro. Carmen, con los ojos vidriosos, asintió, comprendiendo la profunda sabiduría detrás de la decisión de su amiga. Para Ricardo, sin embargo, aquello era un despojo, una afrenta personal. Su madre, a quien consideraba una mujer ingenua y sin grandes aspiraciones, le había jugado una pasada magistral, legando lo que él creía suyo a una causa benéfica. Su avaricia se convirtió en resentimiento. ¿Y yo? ¿Qué hay de mí? Soy su hijo, el único, espetó, su voz cargada de ira. El notario levantó una mano, indicándole que se calmara. Doña Elvira también pensó en usted, señor Ricardo. Su herencia está detallada en la siguiente cláusula. El corazón de Ricardo latió con una esperanza renovada, aunque teñida de escepticismo. Quizás, después de todo, su madre no lo había abandonado del todo. Quizás había un plan oculto, algo que compensara la pérdida de la casa. Pero la mirada serena de don Emilio sugería que la resolución de Elvira era mucho más compleja y profunda de lo que Ricardo podría imaginar.
Una decisión que no buscaría castigar, sino ofrecer una última lección, una oportunidad de redención que él aún no podía vislumbrar. Don Emilio volvió a tomar aire y con una voz que transmitía una serena autoridad, leyó la cláusula dedicada a Ricardo. A mi hijo, Ricardo, a quien amo profundamente, a pesar de nuestras diferencias y malentendidos, le lego no bienes materiales directamente, sino una oportunidad. He dispuesto un fondo fiduciario con una suma considerable, destinado a financiar un proyecto personal que le permita desarrollarse profesionalmente y, sobre todo, humanamente. Este fondo será administrado por un comité independiente y los desembolsos estarán condicionados a la presentación de un plan de negocio viable y con impacto social positivo, así como a su participación activa en programas de voluntariado en la Fundación Semillas de Esperanza durante un mínimo de 2 años. Mi deseo es que Ricardo descubra el verdadero valor del trabajo, la empatía y la contribución a la sociedad, algo que el dinero por sí solo nunca podrá comprar. El silencio esta vez fue aún más ensordecedor. Ricardo, con el rostro pálido, escuchó cada palabra como un eco lejano. Un fondo fiduciario, con condiciones, con voluntariado. No el cheque en blanco que había soñado, ni la propiedad para vender. Era una lección disfrazada de herencia, una guía hacia una vida que él siempre había despreciado. Su madre no le había negado la herencia, sino que se la había condicionado, obligándolo a mirar más allá de su egoísmo. La suma no era insignificante, pero la forma en que se estructuraba la hacía casi inaceptable para su mentalidad de todo o nada. El golpe fue doble. No solo había perdido la casa, sino que el dinero que sí recibía venía con una carga moral y un camino que él jamás habría elegido. Sentía una mezcla de humillación y una extraña punzada de algo parecido al respeto, o al menos al desconcierto ante la astucia de su madre. La resolución de Elvira era innegablemente honesta, un espejo que reflejaba las deficiencias de su hijo, pero también le ofrecía una ruta de escape hacia una versión mejor de sí mismo, si tan solo estuviera dispuesto a aceptarla. La reacción de Ricardo fue una mezcla explosiva de rabia y desconcierto. Se levantó de golpe de la silla, el sonido seco de la madera resonando en la sala. «Esto es un insulto, una farsa», gritó, con la voz quebrada por la frustración. «Mi madre me está castigando desde la tumba. Yo no necesito sus limosnas condicionadas. Quiero mi parte, mi derecho como hijo». Sus ojos, inyectados en sangre, se dirigieron de forma acusadora hacia don Emilio, quien permanecía imperturbable. Los demás presentes, asustados por el arrebato, se encogieron en sus asientos. Carmen, sin embargo, se mantuvo erguida, su mirada fija en Ricardo, una mezcla de tristeza y comprensión reflejada en su rostro. «Ricardo, tu madre no te castigó, te amó hasta el final y te dio una oportunidad», dijo Carmen, su voz suave pero firme. Ricardo la ignoró, preso de su propia indignación. «Ella nunca entendió nada, nunca me apoyó, siempre con sus tonterías de valores y sus jardines. Esa vieja no tenía nada y ahora me deja con menos que nada». Sus palabras resonaron con la amargura de años de resentimiento y una incomprensión abismal hacia la mujer que lo había traído al mundo. Se sentía traicionado, despojado, humillado en público. La idea de tener que ganarse su propia herencia, de tener que involucrarse en actividades que consideraba triviales, era insoportable. En ese momento, no veía la mano extendida de su madre, sino el dedo acusador. La conmoción en la sala era palpable. La gente no podía creer la falta de decoro de Ricardo. Este conflicto genuino, nacido de un abismo de valores y expectativas, era la culminación de años de distancia emocional. Un choque frontal entre la generosidad desinteresada de Elvira y el egocentrismo recalcitrante de su hijo, dejando claro que el camino hacia la redención sería largo y doloroso para él. Don Emilio esperó pacientemente a que el arrebato de Ricardo se calmara, su mirada inmutable. Cuando el silencio volvió a instalarse, pesado y tenso, el notario habló con una voz clara y pausada, llena de la autoridad que solo la ley y la verdad pueden conferir. «Señor Ricardo, la voluntad de su madre es inamovible.
Ella no le ha negado el acceso a un capital considerable, sino que ha establecido un camino para que usted lo utilice de una manera que honre los valores que ella consideraba esenciales. La señora Elvira no quería simplemente darle pescado, quería enseñarle a pescar, no solo para usted, sino para que también pudiera alimentar a otros. Luego, con un gesto suave, extrajo una carta de un sobre sellado que estaba dentro del testamento. Su madre me pidió que leyera esto solo después de que se explicara su disposición final para usted. La carta, escrita a mano con la caligrafía elegante de Elvira, no era un reproche, sino una última misiva de amor y esperanza. «Mi querido Ricardo», leyó don Emilio, la voz de Elvira pareciendo resonar en la sala. «Sé que esto no es lo que esperabas. Sé que mis decisiones te parecerán extrañas, quizás injustas, pero hijo mío, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de construir, en el impacto que dejamos en el mundo y en la bondad que compartimos. Te doy esta oportunidad no para castigarte, sino para que descubras la profunda satisfacción de dar, de crear algo que perdure más allá de ti. El jardín no es solo tierra y plantas, es vida. Y yo espero que tú también encuentres la vida en tu interior, cultivando tu propio jardín, no para poseerlo, sino para verlo florecer y compartir sus frutos. Confío en ti, con todo mi amor, tu madre». La sala quedó en silencio nuevamente, pero esta vez era un silencio de profunda emoción. La carta de Elvira no buscaba humillar, sino inspirar, su voz maternal resonando como un eco de sabiduría, un faro de esperanza en medio de la confusión de Ricardo. Las palabras de la carta de Elvira cayeron sobre Ricardo como una ducha de agua fría, aplacando su ira con una oleada de vergüenza. La voz de su madre, serena y llena de amor en la carta, contrastaba brutalmente con sus propias palabras cargadas de desprecio. «Esa vieja no tiene nada», había dicho, y ahora se daba cuenta de que ella lo tenía todo: dignidad, propósito, un legado de bondad. Los demás presentes, conmovidos, observaban a Ricardo, cuya postura arrogante se había encogido. Carmen se acercó a él, poniendo una mano sobre su hombro. «Ella siempre te amó, Ricardo. Siempre. Solo quería lo mejor para ti, aunque tú no lo entendieras», susurró. Ricardo no respondió, pero la tensión de sus músculos cedió ligeramente. Salió de la notaría en un estado de aturdimiento, la lluvia fina empapando su rostro. Las calles le parecían grises, el mundo entero un reflejo de su confusión interna. No podía negar la magnitud del golpe. Había vivido en una burbuja de autoengaño, convencido de que su madre era una figura insignificante en su vida, una reliquia del pasado que solo servía para heredar. Ahora, la verdad se le presentaba cruda y desoladora. Él era el que no tenía nada, ni valores, ni visión, solo una ambición vacía. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La rabia se mezclaba con la incredulidad y poco a poco una incómoda sensación de remordimiento empezó a abrirse paso en su corazón. La imagen de su madre, siempre tranquila y sonriente, se le aparecía una y otra vez, acompañada por el eco de sus palabras despectivas. La honestidad de la resolución de Elvira, que no buscaba venganza sino crecimiento, empezaba a calar hondo en su conciencia, sembrando las primeras semillas de una transformación que, aunque dolorosa, era absolutamente necesaria para su propio bienestar y para el legado que su madre había sembrado cuidadosamente para él. Los días se convirtieron en semanas, y Ricardo se encontró en un limbo de introspección forzada. La rabia inicial se fue diluyendo, reemplazada por un vacío que ni sus lujos ni sus ambiciones superficiales podían llenar. La imagen de su madre, a quien había tildado de vieja sin nada, ahora cobraba una dimensión colosal en su mente. Comprendió, con una punzada de dolor, que Elvira había sido una mujer